Bien, después de este break que hemos tenido de 10 minutos, importante tiempo, porque nos va a permitir a nosotros, pues, organizar siempre detalles. Para eso tenemos ese break, despejarnos, consumir agua, importante. Vamos a tener claro dos cositas. Estamos desarrollando eh, cómo está el panorama a finales del siglo XVIII y lo que está trayendo consigo esta situación. Nos estamos dando cuenta de que las ideas y pensamientos de la Ilustración están condicionando el comportamiento de la población. Por lo tanto, más adelante se van a dar, como se dice, el destape de este tiempo de la Ilustración. ¿Por qué? Porque va a traer consigo una serie de revoluciones y pensamientos liberales. Vamos a darnos cuenta de dos cositas, que todavía seguimos analizando el tiempo de la monarquía absolutista, muy a pesar de que ya se está planteando las escuelas económicas ilustradas. Recuerden ustedes también que la base de la educación lo tiene controlado la Iglesia Católica, ¿no? La que educa, la que forma. Cuando se forman estas escuelas económicas e ilustradas, van a dar paso a una serie de cambios, ¿no? O revoluciones o giros. Por lo tanto, el panorama de Europa va a cambiarse. No va a ser el mismo, va a tener un cambio, ¿no? Si bien es cierto, el fenómeno de la ilustración condiciona en muchos ámbitos, pero también va a condicionar gráfico. Y eso va a verse reflejado en los cambios que va a presentar los mapas. Ahí ustedes tienen un mapa donde se está mostrando los reinos, ¿no? Netamente reinos. Por lo tanto, no podemos hablar de una Alemania, de una Italia, ya que si son reinos todavía no están unificados, todavía no surge la unificación alemana, la unificación italiana, a lo contrario, estamos viendo cómo los estrados del siglo XVII dan paso a toda una serie de cambios en este siglo XVIII. Esos pasos, esos cambios también marcan el inicio de la búsqueda de la independencia, ¿no? De quitarnos ese yugo, en el caso de Perú. Por lo tanto, estamos considerando una partecita también involucrada a ello. Dándonos cuenta de que la geografía para el siglo XVIII está condicionada y se está cambiando lo que son la apreciación geográfica, se van a dar otros precedentes en otros aspectos. En Francia, ¿no? Ya se está forjando, con ustedes se forja la Ilustración, la enciclopedia como obra importante de la Ilustración. ¿Y qué va a aplicar Luis XIV? ¿No? Luis XIV va a aplicar aquello que se conoce como el despotismo ilustrado, un accionar del inglés de la corona hacia el resto de las personas, ¿no? En querer formar al poblador o al hombre de este tiempo. Por lo tanto, ¿qué se busca? La búsqueda del bien común de la nación. Ojo, trata una de las reformas ciudadanas. Por lo tanto, este sistema va a acarrear consigo de que se den revoluciones. Y en Francia se va a dar la revolución francesa. No solamente ello, ¿no? A pesar de ello, también de la revolución francesa, sino también se va a buscar la independencia, entre otros aspectos más, ¿no? Que van a ser muy importantes en el entorno de la corona francesa, por así decirlo. ¿Qué más tenemos? En Inglaterra van a darse una confrontación con aquellos que fueron dando aportes, ¿no? Como Newton, como Locke, como Beckis, ya que su aporte estuvo condicionada con la imagen de la corona. Pero esto va a coger relevancia en este tiempo. Por lo tanto, van a buscar que se dé algo muy cierto, que surja el Parlamento. Y cuando surge el Parlamento, ¿no? Es prácticamente condicionar al rey. El rey puede estar, puede habituar, puede tener su castillo, su linaje, su ascendencia, todo, pero quien gobierna, lidera en este caso,
¿no? Va a ser el Parlamento. Vamos acá, acá el Parlamento. Quien gobierna el Parlamento y el... Vamos a ver también de una Alemania. Vamos a considerar el término como tal Alemania, ya que está dentro del territorio germánico, pero sabiendo de que, ojo, sabiendo de que todavía no tenemos un país unificado como tal, ¿no? Que más adelante Prusia, un país netamente en el entorno del territorio germano, va a ocupar un lugar muy importante dentro de la unificación alemana, la cual va a tener relación con la unificación italiana. Ambas van a buscar su unificación y su solidez como grandes estados o grandes naciones o monarquías que van a dar paso al surgimiento de la Alemania que hoy en día conocemos y de la Italia que hoy en día también conocemos. Queridos estudiantes, es importante que entendamos que la ilustración y sobre todo el despotismo ilustrado está influenciando en muchos ámbitos de las sociedades en diferentes espacios, como también va a influenciar en la literatura, porque va a forjar las corrientes literarias de este tiempo, ¿no? Una de esas corrientes literarias o género literario más importante va a ser la prosa, que se va a presentar por allá por el siglo XVIII, ¿no? Conjuntamente con el ensayo. Este va a dar lugar a una serie de producción. ¿De qué? De periódicos del siglo XVIII, los cuales no cumplieron su información informativa. ¿Por qué? Recuerden ustedes que demandaba un tiempo. Y si yo leo una noticia, no es como ahora, ¿no? Por ejemplo, pasa un incidente, yo puedo sacar mi celular, grabar la noticia y compartirla, y la noticia llega automáticamente en el tiempo. En aquel entonces, pues tenía que ser impresa, elaborada, y tardaba cierto tiempo de elaboración para poder enviarla, como se dice, o para poder tener la información. Por lo tanto, todo eso se está viendo en este tiempo final del siglo XVIII. Asimismo, también están buscando, como se dice, eh, de que se retome, ojo, de que se retome el orden que aplicaban las monarquías absolutistas. ¿Qué más? La poesía también va a ser otro género que va a surgir durante este periodo del siglo XVIII y la cual se va a adaptar a diferentes tendencias o planteaciones que se realicen. Después de la poesía vamos a tener el teatro. El teatro, uno de los más grandes entretenimientos, por así decirlo, durante esta primera mitad del siglo XVIII, las cuales van a aportar y van a ayudar netamente a lo que es la participación del teatro dentro de la formación como didáctica, como sensibilización, como enseñanza, como en este caso influenciar en la población de la época. Vamos a tener a la ilustración, de los cuales vamos a pedir a quien le pedimos, Tedito Cayagua, léenos por favor ahí la ciencia durante la época de la ilustración. Yep. La ciencia durante la época ilustrada. En el campo de la ciencia es importante destacar los valiosos aportes de Isaac Newton con su famosa teoría de gravitación universal, así como con los conocimientos en física y matemática. James Watt perfeccionando la máquina a vapor utilizada en la industria. Alessandro Volta inventó de la primera pila eléctrica, considerado como el fundador de la ciencia eléctrica. Guillermo Leibniz, creador del cálculo diferencial e integral. Carbon Linear, realizando una detallada clasificación biológica del reino animal. Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, el padre de la química moderna por su contribución en ese campo, entre otros.
Muy bien, muy bien. Pregunta de examen, por si acaso, pregunta de examen. Padre de la química moderna. Ah, lo vacier. Vamos viéndolo ahí en el campo, ¿no? En el campo de las ciencias vamos a destacar a Isaac Newton con su teoría de la gravitación universal, lo que es el perfeccionamiento de la máquina a vapor por James Watt, ¿no? Y Alessandro Volta que intenta o crea la primera pila eléctrica, ¿no? Por lo tanto, considerado, ¿no?, fundador de la ciencia eléctrica. Queridos estudiantes, la ilustración va a influenciar tanto así que muchas cosas van a empezar a cambiar y muchos pensamientos también. La ciencia se va a contraoponer a lo que ya está plasmado en la religión católica o lo que venía instaurando la religión católica a la par con la corona. Un ejemplo claro, una obra clara, cúspide de la ilustración va a ser la enciclopedia. Y la enciclopedia va a tener su grado de importancia, ¿no? Porque esta va a ser impulsada por Denis Diderot y Jean de Allen. La enciclopedia, en sus inicios, con textos de zoología, botánica, que va a permitir, pues, tener la información a la mano, ¿no? Esta enciclopedia va a ser impulsada, empujada por Denis Diderot y de Jean de Alembert, los cuales van a ser influenciados por la filosofía de la ilustración, ¿sí? Ellos van a reunir los conocimientos, eh, los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. Por lo tanto, esto va a motivar al espíritu crítico, al análisis, a la lectura, que es este gran documento conocido como la enciclopedia. Ahí tenemos al representante, Denis Diderot y Jean de Alembert, ¿no?, los cuales van a marcar siempre, ¿no?, el inicio de la aplicación de la enciclopedia, en este caso, por querer mantener el objetivo que era la difusión de las ideas liberales de la ilustración. Así, los monarcas, ¿no?, los monarcas, ahí tienen ustedes, los monarcas, van a ir aplicando una serie de reformas y de trabajos. Pero estos son los monarcas que están plasmados en el territorio, ¿no?, en el espacio en el cual nosotros estamos analizando. Ellos aplican el despotismo ilustrado a los profesores de la época, perdón, al hombre de la época. Ahí tenemos una gran frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Frase importante, ¿no? Frase importante que nos permitía a nosotros entender, ¿no?, se dice, el grado de importancia de cada uno de estos reyes, ¿no? Lo tienen ustedes. Para Prusia, Fernando o Federico II el Grande. Para España, ¿no?, Carlos III. Para Rusia, Catalina la Grande. Y para Austria, María Teresa II. Vamos teniendo el panorama de lo que se está presentando. Por otro lado, en el marco y desarrollo del virreinato del Perú, va a llegar la influencia de la ilustración. Y esta se va a ver plasmada en las reformas, ¿no?, revolucionarias hacia ideas que se hallaron concentradas en la labor de la sociedad. Así surge la sociedad de amantes del país, ¿no? Está liderada por Hipólito Unanue, ¿no?, lo del cual sus ideas, su expresión, sus trabajos, sus análisis, van a ser expresados, ¿no?, en un periódico llamado El Mercurio. Entre los miembros de esta sociedad va a estar Hipólito Unanue, como yo les dije, el cual va a dejar un gran aporte. Vamos a ver acá. Muy bien, ahí tenemos una imagen del texto del Mercurio peruano, ¿no?, que va a permitir, ¿no?, a los patriotas ir
quitándose ciertas vendas de los ojos, ¿no? Por el ala del deseo de una reforma, la influencia del pensamiento ilustrado, ¿no? Condiciona un poquito el comportamiento de la población. Por lo tanto, entender pues el grado de importancia de por qué se dieron estos documentos. Lo vamos a tener bien, queridos estudiantes. Hasta este punto hemos llegado, nosotros hemos estado hablando acerca de lo que va a traer consigo eh, este punto, ¿no? Acerca de la influencia de la ilustración y lo que consigo trae, eh, y lo que consigo trae su expansión, ya que condiciona el comportamiento de la sociedad en muchos aspectos: literatura, filosofía, economía, sociedad, cultural, condición. Hasta este punto nosotros hemos llegado. Vamos a dar paso para dar una ronda de preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, profesor, nada. Bien. Bien, muchachos. Bien, no habiendo preguntas, es importante informarles de que el examen que se avecina se va a considerar todo lo que es la ilustración, la enciclopedia, ¿no? Y en este caso, cómo se presentan los estados europeos en el mundo, ¿no? Cada uno. Ya, para que venza el día 30, el día 30, 31, 9, ¿no? 30, vence el día 30, lo vamos a dejar ahí, pero para tenerlo antes de la fecha del examen, ¿está bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo tranquilo? ¿Todo conforme?